Bueno, bienvenidos una vez más. Este es Intencionalmente, un podcast por los niños. Y hoy tenemos un episodio sumamente interesante. Bienvenida, Elizabeth, una vez más. Bueno, gracias y saludo a toda la audiencia. Gracias de verdad quienes nos siguen, quienes nos han contactado, quienes nos han hablado, felicitado. Así que muchísimas gracias por hacer de Intencionalmente una realidad también. Así es, así es. Vamos avanzando. Este es un trabajo increíble. Claro. Y estamos agradecidos con Dios y agradecidos por el apoyo con todas las personas y toda la gente que nos ve desde, por supuesto, en la República Dominicana, pero hemos recibido reportes de Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, España. Vamos avanzando. Pero bueno, este es un podcast por los niños, y hoy tenemos un invitado sumamente especial y que tiene que ver muchísimo con el trabajo con los niños porque llega a ese nivel o a ese límite, incluso un límite de vida, incluso. Sí, así es. De, esa línea la línea del tiempo. Así es. Él juega un papel muy importante. Dentro de los más jóvenes, que en algunas circunstancias, lamentablemente, pues, llega a esa línea a muy cortas edades, y es ahí donde intervienen estos profesionales de la salud maravillosos que tenemos en el país y bueno, en diferentes países del mundo donde están haciendo todo su trabajo. Así que con nosotros hoy el doctor Gabriel Otero. Bienvenido, Gabriel. Buen día, bendiciones para todos. Agradecemos la oportunidad que nos brindan de estar aquí para compartir con ustedes. Sí, Gabriel. Gracias, Gabriel. Gabriel es un amigo, es un hermano, sí. Es una familia que amamos bastante y que respetamos y admiramos. Así es. Yo me pregunto qué no sabe hacer Gabriel, porque él cocina, es doctor, yo digo, Dios mío, es músico. Sí. Y pensaba, wow, pero ¿qué es lo que él no hace? Así que además de esa labor profesional magnífica y de altísima responsabilidad dentro de varias instituciones aquí en el país, pues tiene todos estos dones y tiene una familia increíble. Así que de verdad para nosotros, Gabriel, un placer y un honor que estés compartiendo con nosotros en este día. Vamos a tratar un tema muy interesante, Elizabeth. Introdúcenos un poquito al respecto. Bueno, Ricardo, este tema es sumamente relevante porque en nuestros tiempos, y otra vez no quiero ya que comiencen a sacar cuenta de la edad, pero esto surgió en los años 2000, eso es algo que desde los 2000 comenzó a verse en la sociedad dominicana, y antes de empezar el podcast le comentábamos, ¿y en qué momento entró esta moda acá dominicana? Es un tema súper interesante porque la nueva generación, quienes son finalmente quienes nosotros queremos impactar a través de los adultos, lo consumen bastante. Y es todo lo relacionado con el humo. El vaping, los cigarrillos, ¿cómo se llama, doctor? Los cigarrillos electrónicos, la juca, fueron términos. De hecho, la primera vez que yo escuché el término juca, yo tuve que entrar a internet y buscarlo porque dije, ¿qué será eso, juca? Entonces, un tema súper relevante, no solo por la cantidad de adolescentes y niños, cada vez más jóvenes lo usan, sino por las consecuencias físicas, incluso yo diría, doctor, psicológicas, que puede traer este tipo de consumo de este tipo de sustancias. Entonces es un tema sumamente relevante. Sí, porque en nuestra época solamente se hablaba normalmente del cigarrillo, no había como más, o bueno, el uso del cannabis eventualmente. Y el tabaco, lo que aquí le dicen. Exacto. Pero realmente la tecnología ha traído, o la modernidad ha traído otros recursos que han resultado ser altamente nocivos para las nuevas generaciones. Entonces vamos a hablar para hoy, los adultos también. Claro, por supuesto. Pero vamos a hablar hoy, como este es un podcast por los niños, vamos a hablar con el doctor que ha tratado este caso muy de cerca y ha visto casos, según nos ha comentado, fuera de cámara, extremadamente graves y que llevan a una reflexión acerca incluso de nuestra sociedad, del consumo de estas sustancias dentro de los más jóvenes. Entonces, doctor, pregunta, ¿de qué edades o cómo ustedes dentro del ámbito médico han abordado el hecho de que lleguen
chicos, básicamente incluso niños, con problemas ya cuadros respiratorios gravísimos, a la consulta o en el caso de usted, a la parte ya de intensivos, porque usted es intensivista, y quisiéramos que introduzca un poquito eso y decir, wow, ¿qué está pasando y por qué resulta esto tan tempranas edades del consumo de estas sustancias? Perfecto. Primero quiero hacerles saber que un servidor como médico, formado en la especialidad de pediatría y cuidados intensivos pediátricos, o intensivista pediatra, pues tenemos una casuística importante de pacientes que ya cuando llegan a nosotros son pacientes, muchas veces una terminología que usamos en mi campo de especialidad, pacientes no recuperables. Wow. Y increíble ver las edades que nos llegan, desde 10 wow. hasta 17, 18 años. Y esto es terrible, hermano, porque hay personas que lo toman no le dan la importancia que tiene, hasta los padres, inclusive muchos de ellos se enteraron en esa circunstancia de que sus hijos vapeaban, y la información es curiosa de manera como nosotros la conseguimos. Los padres no saben nada. El paciente muchas veces llega grave, agonizando, que no puede hablar. Los que sí pueden hablar nos confiesan al final, porque ellos saben que hay una situación grave. Claro. Ven, nosotros mismos le decimos, mi hijo, para nosotros poder ayudarte y salvarte la vida tienes que decirnos. Ahí entonces ellos confiesan, sí, doctor, tengo tanto tiempo fumando esto, y habitualmente vape habitualmente, la juca en menor grado, pero sí tiene una casuística importante. Sí. Y otras veces ya cuando tenemos el paciente grave, pero nosotros los médicos tenemos, los intensivistas, la capacidad de, aún el paciente no pueda decir nada y los padres nieguen cualquier consumo, hay evidencias, porque la medicina es basada en evidencias imagenológicas, sí, ya sea por radiografías de alta resolución, tomografías o resonancias, y hay un patrón, hay un daño característico que nosotros vemos en el parénquima pulmonar que nos orienta hacia la enfermedad sospechada o hacia la causa sospechada, y aún los padres nieguen y todo. Entonces nosotros abordamos muchas veces a los compañeros del curso. Y hemos tenido la oportunidad, junto con el Departamento de Higiene Mental, Psicología, de que los padres nos permiten, los padres de esos jóvenes, conversar con ellos, y ellos ahí nos admiten, mire, sí, doctor, nosotros, muchas veces el que está confesando no lo consume y dice, no, yo no, pero sí, fulano, y él, porque nosotros tenemos que decirle, está grave, está muriendo, necesitamos saber la verdad. Y ahí entonces dicen la verdad, y para los padres muchas veces eso es algo sorpresa, jamás en la vida hubiese sospechado, nos dicen algunos, la mayoría. Increíble. Pero yo tengo una pregunta, doctor. ¿Dónde radica entonces la importancia de conocer si se estaba consumiendo vape o juca, sí o no, en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad? Porque veo que usted hace mucho énfasis en esa información. Al final, prácticamente el daño pulmonar que produce uno y produce otro es prácticamente idéntico. El saberlo es más para estadísticas, porque tanto el vape como la juca, hay una enfermedad inclusive descrita ya en libros que se ha investigado, estudiado y bien conocida, que manejamos los intensivistas y los neumólogos, los que trabajan en terapia respiratoria, que se conoce como EVALI. Eso es enfermedad pulmonar asociada a cigarrillo electrónico y vape. En inglés sería EVALI, Electronic o Vaping o Vape, Lung Associated Injury, enfermedad pulmonar asociada al vape, y lo ponen juntos los dos, y a la juca. Como le decimos aquí normalmente, juca. Es terrible lo que eso produce a nivel pulmonar. A nivel pulmonar, el pulmón, que normalmente es un órgano dinámico, no estático, como el hígado está ahí, no se mueve, el pulmón tiene una fase, ¿verdad?, de inspiración donde expande, ocupando toda la caja torácica, y luego en la expiración el pulmón se pseudo colapsa, se contrae, dejando un espacio libre entre las costillas y el pulmón. Eso se conoce como espacio pleural. ¿Qué pasa con los consumidores? No sé si tenían esa pregunta más adelante. No, pero estoy hablando un poquito de fisiopatología. Déjame ser breve. En un minuto, porque es muy largo. En un minuto. ¿Qué pasa? Esa es la capacidad compliance, le decimos en medicina, del pulmón expandirse y contraerse
La compliance viene dada porque el pulmón tiene sustancias propias que lo mantienen lubricado, y entre las capas que cubren el pulmón, que se llama pleura visceral, y otra capita que cubre las costillas, que se llama pleura parietal, en ese espacio hay un poquito de líquido que permite, que lubrica, que el pulmón se expanda, ¿verdad? Para que no haya roce. Sí. ¿Qué sucede con estos dispositivos inhalados? Que producen una fibrosis pulmonar. El pulmón comienza a tornarse como si fuera un cartón, se pone duro. Y esa capacidad de expandirse se pierde. Esa fibrosis pulmonar viene acompañándose posteriormente de algo que se conoce como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que no solamente el pulmón se pone fibrótico, para que me entiendan, sino que también, aparte de eso, el pulmón pierde su capacidad de administrar el aire que se encuentra dentro de los acinos alveolares, que son los, vamos a decir, los elementos anatómicos que hacen el transporte de oxígeno a nivel alveolar. Entonces aquí tenemos dos problemas: un pulmón que se pone duro, para que me entiendan, se engrosa, se fibrosa, y aparte de eso, la capacidad del aire entrar y moverse y transferirse dentro del acino alveolar al torrente sanguíneo también se pierde. Aquí tenemos entonces un paciente que no solamente no puede tener una buena mecánica ventilatoria, sino que la capacidad residual de oxígeno que puede inhalar se disminuye. Terminan usando oxígeno de manera permanente, crónica, no pueden vivir sin él, y ya el EPOC es incurable. El EPOC, la enfermedad pulmonar, es una enfermedad crónica, ya incurable, que al final el desenlace siempre es el no deseado. Increíble, increíble. Dios. Fíjense, yo tengo aquí unos datos muy interesantes del Ministerio de Salud Pública, aquí de la República Dominicana. Dice que hay un informe que del 2024, dice 1 de cada 4, o sea, es un porcentaje importante, más o menos el 24%, ha probado juca o vape al menos una vez. Oigan esto, el 12% de los adolescentes entre 13 y 17 años consume vapeadores de manera regular. Y fíjense la edad, 13 a 17 años, es un rango de edad de un niño. Así o sea, es apenas un adolescente y ya está en ese consumo que causa, según entiendo, tremendas adicciones. Y lo interesante de esto, o lo interesante no, la trampa, es que eso viene, según entiendo, saborizado y se ha vuelto muy común, y hay de tiendas, moda, o sea, eso te brinda incluso estatus dentro del círculo de la nueva generación, el que tú tengas tu vape, y eso te brinda como un estatus. Es así como lo han vendido incluso en los centros comerciales donde se comercializan estos electrónicos, estos dispositivos. Están en lugares, o sea, la promoción que se da, como que te da estilo, donde están localizados te da estilo y estatus, pero detrás de eso hay todo un peligro, o sea, es una dinámica peligrosa. Claro, y ha crecido exponencialmente en la República Dominicana, y sé que en una gran cantidad de países esto se ha infiltrado fuertemente. Fíjense esto, el Observatorio Dominicano de Drogas reportó que el uso de juca entre adolescentes de 13 a 15 años aumentó, escuchen esto bien, un 300% entre el 2017 y 2023. 300%, o sea, eso se volvió algo de moda, alarmante y muy peligroso, porque ciertamente, doctor, se están jugando la vida con esto. Así es. Yo entiendo que usted ha recibido casos graves donde ha tenido que lidiar con esto, algunas veces, imagino, con éxito, gracias a Dios, pero en otras, lamentablemente, sin una respuesta positiva. Miren, ya que me menciona, he tenido varias experiencias. Brevemente le voy a contar de un caso. Corría el año 2016 en uno de los hospitales donde laboro en 3 hospitales del Estado, uno privado. Me llega un joven a las 11 de la noche, llega acompañado de su padre, traído por el 911 al hospital, en muy malas condiciones, agonizando, es la palabra. Wow. El joven prácticamente no podía articular palabras,
rápidamente activamos el equipo de emergencia, me llaman, bajo de cuidado intensivo, veo al joven que está, preparen todo el equipo de reanimación porque ya sé que en cualquier momento tenía una parada cardiorrespiratoria. Y en lo poco que pude hablar con el padre, le pregunto, ¿qué sucede? Me dice, no, él tiene varias semanas con una gripe muy mala, la he llevado a varios médicos, no dan con el caso, y de ayer para acá lo veo que no puede respirar bien y decidí traerlo. Sí. Llamar al 911, el 911 lo lleva. Cuando hablo con el joven, le pregunto si él consume algunas sustancias ilícitas, dice que no. Cuando me llega la radiografía, inmediatamente me doy cuenta que estoy frente a un caso grave de neumonía severa bilateral. Prácticamente ahí no quedaba parénquima pulmonar visible que fuera bueno, todo el pulmón afectado. Y le digo al joven, mijo, ¿tú fumas vape o juca? Él me dijo, yo fumo juca, doctor, este era juca. Yeah. Sí. Le pregunto al papá si él sabía, me dice que ya le habían comentado, pero como que el hijo se lo negaba. Y él me preguntó, él me dijo, doctor, yo me voy a morir. Ay, Dios mío, wow. Porque yo siento que yo me voy a morir. Wow. Ahí es difícil para uno. Yo le dije, mira, mi hijo, vamos a hacer todo lo posible por mantener tu supervivencia. Le pregunté si conocía del Señor. Me dijo que cuando él tenía 11 años, este joven tenía 15 años. Sí. Lo acababa de cumplir en esa semana. Que él visitaba la iglesia, a los 11 años su madre los dejó, a él y a su papá, él se quedó atendiéndolo solo, vivía en un sector por aquí que le llaman muy caliente, no sé si la 40 o la 20, no recuerdo el nombre, algo por ahí, creo que la 40. Y el papá trabajando el día entero, el niño con 11 años se queda solo y prácticamente lo crió el barrio. Claro. Sí. Abandonó la iglesia, abandonó todo, y él me dijo que sí, le pregunté si creía en Dios, me dijo que sí. No sé si puedo decir esto aquí, pero le hice le pregunté si quería aceptar al Señor en ese momento, claro. Me dijo que sí, hicimos en el poco tiempo en lo que el equipo de reanimación, le estoy hablando segundos, me preparaba, le hice la oración de conversión, y pues inmediatamente vemos que ya la saturación de él baja a niveles críticos, y decidimos proceder a intubar al paciente. Intubar es ponerle un dispositivo, un tubo que va de la boca al pulmón para recibir asistencia ventilatoria. El paciente comienza a colapsar todo, ya tenemos todo el equipo listo, lo subimos a cuidado intensivo. Yo hablo con el padre y le digo, mire señor, las posibilidades de supervivencia de su hijo son muy pocas. Wow. Pero haremos todo lo posible por salvarle la vida. Pero ese joven, como les comentaba, cerca de las 11 de la noche llegó, ya a las 1 de la madrugada estaba en la morgue. Wow. Fue difícil, siempre es difícil para uno, pero como fíjense, de manera catastrófica y tempestuosa, rápida, un joven pasa de estar hace un par de semanas en el colegio, claro, en su escuela, como debe pública, de ser, claro, a ya 2 semanas después estar velándolo. Y todo esto fue definitivamente, él no sufría de nada, simplemente sí me decía el papá que tenía una gripe crónica y lo llevaba a los médicos, le indicaban cosas, una gripe crónica, y siempre ocultó el hecho de que, aunque era un secreto a voces, de que él consumía esa sustancia. Increíble. Doctor, escuchándolo me surgieron 2 preguntas, pero voy a hacerle solo una por si Ricardo tiene otra. ¿Hay alguno para los padres? Porque estos son temas importantes. Porque es que la nueva generación está desconectada de los adultos. Porque, óyeme, escuchándolo a usted, que un padre se venga a enterar ya en los últimos momentos de un hijo, es otro tema que hay que hablar también. Pero para equipar a los padres, para educar a los padres o cuidadores, ¿cuáles serían esos síntomas que nosotros como padres o adultos pudiéramos ver y como que sean como una red flag, una alerta para decir hay algo que está pasando? Sí, muy buena pregunta, pastor. Wow. Miren, estos pacientes van a presentar habitualmente, usted se va a dar cuenta que a los que utilizan el vape tiene dispositivos que vienen, el vape es un dispositivo muy sencillo, viene el dispositivo per se que tiene una resistencia, que calienta una sustancia que ya viene en un cartucho, se mete el cartucho, usa una batería obviamente para hacer el calentamiento, para la funcionalidad eléctrica, y luego se vaporiza lo que contiene el cartucho y lo inhala la persona. ¿Qué se inhala por ahí? Vienen varias sustancias, la más común es la nicotina. Sí.
La nicotina tiende a producir un tinte en los dientes. No se ve tanto como se veía en el cigarro con la gente del vape, pero eso pudiera ser te ves como una dentadura, su color habitual va cambiando. Ok, Más oscuro. Atentos a Vaya eso. atentos a eso. Uh-huh. Ya en la parte de sintomatología, una persona, un joven de esto, que usted lo ve todo el tiempo con una tosecita, la tos crónica, inicialmente no productiva, cuando se hace productiva ya ahí estamos entrando en un EPOP, ya hay un paciente que lamentablemente... ¿Qué se refiere productiva? Productiva es con catarro. Ok. Con catarro, con secreciones. Ya, Sí. ya, ya. Hay una tos que es seca, que usted la oye que suena Sí. seco, así, como Sí. una campana. Sí, Pero hay otra que aquí le decimos que suena como un roco. Sí, un Sí. roco, O un roco. concón. sí, ok. El roco, cuando tose truena y todo el mundo Sí, se queda, uy. sí. Esa es la tos productiva y, Ya. y expectora, una tos Ya. que produce expectoración. Sí. Sí. La tos seca usted no escupe porque no produce nada. Sí. Comienza como tos seca y según con el paso del tiempo se hace crónico y se vuelve expectorante, Sí. una tos productiva. Ujú. La tos. Los Ya dientes. Los La- dientes, la tos, Ujú. en estadios más tardíos, Sí. dificultad para respirar. Usted ve una persona que como que está respirando más rápido de lo normal, a eso me refiero, aún en reposo. Ujú. Sí. Una persona que sube una escalera, que haga una actividad Ejercicio, física, normal, es normal que uno aumenta las respiraciones, Sí. el metabolismo aumenta, pero si usted en reposo ve que está como respirando, usted lo ve respirando raro, esa es la palabra, y algunos presentan ronquidos nocturnos que no tenían. Wow. Son de las cosas que tienen que ir pendientes. Inicialmente tos seca, cambio de la coloración de la dentición. En estadios más tardíos o crónicos tenemos entonces la tos productiva y la dificultad para respirar. Increíble. Y otra cosa más, perdón, infecciones respiratorias a repetición. Estos dispositivos electrónicos de inhalación, vape y juca, producen en las personas disminución de lo que es el sistema inmune respiratorio, lo que lo hace más susceptibles a adquirir enfermedades infecciosas que son al final la principal causa de muerte es esta, inclusive. Okay. No es lo mismo Es la infección. exactamente Wow. que a nosotros, que no inhalamos ninguno de esos dispositivos, nos dé un COVID. Ujú. Con la ayuda de Papá Dios, creo que a todos nos dio, lo rebasamos. Ujú. Bueno, a mí no me dio. Dichosa. Si se hace un anticuerpo, probablemente ya le dio y fue asintomático. Ay, es verdad, Sí. bueno. Sí, sus anticuerpos fueron más duros que el COVID. Bien. Entonces, sí, su protección. Entonces, una persona que no inhala, y eso está demostrado, ninguno de estos dispositivos se enferma de una infección respiratoria, llámese cuál se llame, de las miles que hay, influenza, sistema respiratorio, que son las más frecuentes, COVID, etcétera. Una gripe, como dicen. Pasa a no ser más que eso, que una gripe. Exacto. Una persona que utiliza estos dispositivos se convierte en una bronquitis o en una neumonía severa. Fíjese la diferencia. Y son las infecciones adquiridas por la disminución del sistema inmune. Eso es lo que te protege en el cuerpo. Tu sistema Sí. protector que tienes innato se ve menguado y pierdes la capacidad de tu cuerpo protegerte Claro. ante agentes externos que te agreden, como son los virus. Ujú. Y son las infecciones la principal causa de muerte. Las Wow. infecciones Wow. asociadas al uso bien estudiado de estos dispositivos. Wow, increíble. Entonces, un paciente, Sorprendente. una persona que vive todo el tiempo, doctor, yo vivo donde el médico, van al consultorio, a veces no me llegan a cuidado intensivo, me llegan al consultorio, doctor, hemos ido no puede ser posible que un muchacho toda la semana tenga una gripe. Claro. Y lo llevamos donde el médico, nos dicen que es una gripe que tiene. Y lo llevamos, y ha estado interno tantas veces por neumonía. Ahí se comienzan a prender los bombillitos, las luces amarillas y rojas. Ujú. Sí. Y cuando hacemos entonces el screen completo, involucrando muchas veces al departamento de neumología, esos son los que rescatamos a tiempo. Importante. Descubrimos que este paciente está usando estos dispositivos y a tiempo podemos hacer la corrección del lugar, que implica el abandono total, Claro. el cese inmediato. Si no lo Claro. quita. Y un tratamiento, obviamente, exactamente, por el departamento de neumología. Pero ya cuando llegan a cuidado intensivo, la gran mayoría no la cuenta. Wow, impresionante. Wow. Impresionante. Hay otros datos que quisiéramos compartir en esta edición, en este episodio, que son muy interesantes. Aquí hay un hospital muy reconocido, el Robert Rick Cabral,
Sí, hospital de referencia nacional. Y según los datos expuestos, en el 2024, más de 120 casos de adolescentes hospitalizados con daño pulmonar agudo asociado al vapeo fueron registrados solamente en esa institución. Más de 120 casos de los que se registran, ¿no? Y de los que... los que llegan. Exacto, los que llegan. Porque habrá muchísimos por ahí en los barrios, en los sectores donde sencillamente creerán que es una gripe crónica, que algo pasó al final y no se atiende correctamente o en lugares, de pronto en lugares, en provincias, donde no hay la facilidad ni las especialidades que hay, sobre todo en las capitales. Entonces, wow, eso es muy, muy fuerte, esas estadísticas. Sí. Bueno, y entonces ya para ir cerrando, doctor, quisiéramos que usted, en su opinión experta médica, también como alguien que lidia con esto continuamente, porque quiero aclarar que el doctor Otero es intensivista, o sea que ya está en la última línea, en el último espacio de vida de un niño adolescente, un infante, que llega o su familia o es llevado a una institución médica. Según su opinión experta, entonces, doctor, ¿qué recomendaciones usted daría para que esto pues tenga algún impacto de baja hacia el consumo, o qué recomendación usted podría decir frente a los padres, frente a los cuidadores y a las instituciones que ven este podcast para evitar esta situación? Aquí hay un tema, y yo creo que eso debería tomarse como un tema de Estado, un problema de Estado. Sí. El Estado tendría que involucrarse. Obviamente los padres en casa tienen un trabajo que hacer, concientizando y eso, pero si el Estado realmente se involucrara haciendo campañas, porque cuánto se invierte en campañas políticas, no me quiero meter en ese tema, pero si se buscan cuánto se invierte por año, y si usted no ve campaña, por lo menos que yo recuerde así actualmente, no veo ningún tipo de spot ni de campaña publicitaria orientando hacia los daños que implican estos dispositivos. Debe haberlo, si lo hay, por lo menos no lo recuerdo, no veo mucha televisión, pero usted no ve ninguna valla, no ve ningún aviso. Y los medios por lo mismo, por no los tradicionales. Hacen. Por internet, me imagino que hay forma de cómo hacer publicidad, ¿verdad? Con las redes sociales, que haya algo, quizá alguna de esas instituciones, ONG, que pueda... Hay que concientizar a los jóvenes, porque es que se le vende como que eso no es nada y que lo malo es el cigarro, que eso es lo que hace daño, esto no, úselo, que no va a tener las complicaciones. Y el pastor mencionaba dentro de las estadísticas que él decía, ya para terminar, que el EVALE, que hablábamos ahorita, la enfermedad EVALI, pulmonar asociada al uso de estos dispositivos, señores, está claramente descrita. Hay riesgos graves para la vida que culminan con enfermedad mortal asociada a estos dispositivos. Entonces iría dirigido más a un plan nacional, ya sea el Ministerio de Salud o otras organizaciones, que concienticen a nivel también escolar, el Ministerio de Educación, que hagan una campaña pero permanente, no temporal ni politiquera por fines convenientes, sino que sea una política de Estado, a eso me refiero. Bueno, yo me quedé con una pregunta, quiero aprovechar, yo sé que ya tenemos que cerrar. Me he dado cuenta, según he estudiado, que la mayoría de adicciones están en su gran mayoría asociadas al ambiente familiar. O sea, los jóvenes, por ejemplo, en el mal uso de la tecnología, cuando se le pregunta, ellos dicen, bueno, mal usamos la tecnología, duramos mucho tiempo conectados como una manera de yo evadir sentimientos dinámicas familiares que se están dando. Conforme a su experiencia, a los datos que han recopilado ustedes, ¿hay alguna relación entre la situación familiar, un ambiente familiar, no quiero usar la palabra tóxico, pero un ambiente familiar no favorable y el consumo ya adictivo de estos dispositivos? Sí, estudio per se, no le puedo hablar de estadísticas, sí se puede relacionar, aunque tenemos que tomar en cuenta que no es solamente un tema de poder adquisitivo social. Sí. Vemos también que en la alta sociedad, de manera alarmante, porque me ha tocado manejar casos de apellidos, miren, ahí también el consumo está de manera alarmante.
Sí, esto no distingue clase social. No distingue clase social, ellos tienen más acceso inclusive a otras sustancias que no tienen los de clase menos pudiente, pero sí el entorno familiar jugaría un rol muy importante. Creo que hacia allá también debería ir dirigida, también concientizar a los padres, a nosotros, para poder tener una mejor prevención de los problemas asociados a estos dispositivos. Sí. Bueno, tremendo. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa con el doctor. Eso mismo estaba yo pensando, porque wow, me quedaron muchas preguntas. Hay mucho que hablar, así que esperen el próximo episodio con el doctor en un tiempo, ¿verdad? Vamos a sacar de nuevo esa oportunidad para conversar un poco más con el doctor. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias. Creo que hay grandes reflexiones acerca de este tema que este episodio nos trae y para analizar, ¿no? Como familia, como Estado, como sociedad, como padres. Hay mucho que reflexionar acerca de esto. Y por supuesto el acompañamiento y estar cerca de nuestros infantes, de nuestros adolescentes. Mejorar la comunicación. Sí, mucho que reflexionar acerca de esto. Pero bueno, vamos a seguir adelante entonces, esperando una próxima visita. Claro. Que tenemos que gestionar con el doctor, bastante ocupado, pero gracias por tomarse el tiempo, por estar con nosotros, gracias por venir a Intencionalmente y gracias a ustedes por vernos, por estar con nosotros en Intencionalmente, un podcast por los niños. Recuerden nuestras redes sociales en Instagram como Intencionalmente_podcast y en YouTube también nos consiguen como Intencionalmente. No sé, ¿algo más, Elizabeth? No. Ya, no hay más nada que decir que gracias por sintonizarnos, por la atención. Sí, ha sido estupendo estar con ustedes en esta jornada. Síganos en nuestras redes sociales y vamos adelante. Un podcast por los niños. Esto es Intencionalmente. Muchas gracias.